Buenas noches, audio 31. Mi nombre es Eduardo Luz Ita y soy profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Con este audio número 31 continúo la grabación de audios por los cuales estoy intentando informar sobre el contenido de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que va a ser sometida a referéndum el domingo 27 de marzo del año 2022. En todos los audios digo prácticamente lo mismo, que el sentido de ellos es informar el texto de lo que se va a someter a referéndum. Recuerden ustedes que el PIC-CNT y otras organizaciones sociales, a las que luego se sumó el partido Frente Amplio, promovieron el recurso de referéndum contra la Ley de Urgente Consideración, que tiene más de 450 artículos. De ellos seleccionaron 135 artículos, los otros no son objeto de referéndum, y esos 135 artículos es sobre los cuales la ciudadanía se deberá pronunciar el domingo 27 de marzo en una jornada que será de voto secreto y obligatorio. Recuerden que los que quieren que el referéndum triunfe, o sea que los 135 artículos dejen de regir, deberán votar por sí. Y aquellos ciudadanos que quieran que los 135 artículos continúen vigentes, deberán votar por no, o votar en blanco, porque el blanco suma al no. Esto surge del artículo 40 de la ley 16.017, que dice lo siguiente: los votantes se pronunciarán por sí o por no. Votarán por sí quienes deseen hacer lugar al recurso y por no quienes estén en contra de él. El voto en blanco se considerará voto por no. Es decir, que reitero, artículo 40 de la ley 16.017, los votantes se pronunciarán por sí o por no. Por sí quienes deseen hacer lugar al recurso y por no quienes estén en contra de él. El referéndum es una de las formas de derogar una norma jurídica. Recuerden ustedes que en nuestro Código Civil establece que las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes. Pero cuando Tristán Narvaja escribió el Código Civil en 1869, desconocía el instituto del referéndum, que se incorporó en el derecho uruguayo en la Constitución de 1918 a nivel departamental y local, y a nivel nacional, como es este caso, en la Constitución de 1967. Por lo tanto, hoy podemos decir que las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes o por el recurso del referéndum, o incluso también por la Constitución, porque cuando se aprueba una nueva Constitución, todas las leyes que contradicen algún artículo del texto constitucional, automáticamente la Constitución los derogó. Por lo tanto, este es un mecanismo de derogación. La derogación, luego habrá que ver los efectos que tiene esa derogación. Yo ya me pronuncié en audios anteriores cuáles son los efectos del referéndum, un tema que no ha sido resuelto. Y los efectos del referéndum ante si llegara a ganar el sí, lo tiene que resolver la Corte Electoral, porque la Constitución establece que la Corte Electoral es el juez del referéndum. Por lo tanto, todos los temas referentes al instituto del referéndum como a las elecciones es resorte de la Corte Electoral. Ese es un tema muy importante que aún no se ha planteado y que es el siguiente: ¿cuáles son los efectos del referéndum? Si el referéndum deroga o el referéndum anula. Parece que la respuesta es que el referéndum deroga. Entonces hay que ver la otra pregunta: ¿cuál es el efecto de la derogación por medio de un referéndum? Si la derogación implica que el texto que se sometió a referéndum deroga el texto de la LUC y por ese hecho jurídico resucita o renace el artículo anterior que la LUC sustituyó, o si se deroga
el artículo de la LUC por intermedio del referéndum, como la LUC ya derogó el artículo anterior, la norma o la materia queda sin legislación, sin regulación. Ese es un tema interesante que habrá que lo deberá resolver la Corte Electoral. En lo personal yo ya di mi posición de que una norma que deroga a otra, como la LUC derogó muchos artículos, al cambiarle el texto al artículo lo derogó al anterior, y luego el referéndum deroga a la LUC, el artículo ya derogado por la LUC no reaparece porque la LUC sea derogada, sino que se produce un vacío jurídico. Eso es de la teoría general del derecho. Pero bueno, es un tema para una discusión ante la posibilidad que el referéndum triunfare el sí. Yo voy a continuar con el análisis de los artículos y voy a seguir el orden por el cual los promotores del referéndum sometieron este texto a dicho instituto. En la numeración que he llevado de los artículos a los cuales me referí, quedé en el artículo 44 de la LUC. Y ahora en el próximo audio voy a compartir con ustedes el artículo 45 sin la introducción que hice en este audio. Es decir, para ganar esos minutos que he dedicado en este audio a esta segunda etapa de información sobre la LUC, que yo diría es la información del año 2022. Estamos a prácticamente 3 meses, un poco menos, de la realización del referéndum, y bueno, y antes de esa fecha es mi intención hacer 135 audios relativos al recurso de referéndum. Algunos se referirán al texto de los artículos, otros se referirán al instituto del referéndum y otros se referirán al fondo filosófico que respalda una y otra postura. Es decir, en cuál corriente de pensamiento filosófico se aglutinan los promotores del referéndum y cuál es la corriente del pensamiento filosófico jurídico en el cual se apoyan aquellas personas que defienden la continuidad de la LUC. O sea que esto es una especie de audio introductorio, el primer audio del año 2022, y de aquí en más continuaré informando con el único sentido de informar. Es decir, intento que en los audios que he realizado y que realizaré no tomar partido o no decir lo malo o lo bueno del artículo, las bondades o los defectos, sino simplemente informar el texto, porque todas las personas en el Uruguay tenemos comprensión lectora y podemos entender perfectamente una lectura. Como la LUC es de fácil acceso, porque está en las páginas web y en otros sitios, pero no todas las personas tienen el tiempo, la disposición de acceder a ella, lo que este audio pretende es que la persona que lo escuchen hagan de cuenta que prendieron una radio y que están escuchando durante 8 o 9 minutos un programa de radio. Y ese es el sentido de los audios: informar con el texto a la vista, el texto nuevo con respecto al texto que la LUC derogó, o aquellas situaciones en las cuales la LUC creó algo que no existía, decir que fue lo que creó la LUC, que anterior a la LUC era inexistente en nuestro derecho positivo. Recuerden que el derecho positivo es el derecho escrito, el derecho puesto, como contrario, digamos, a lo que se conoce en la teoría jurídica como el derecho natural, que es el derecho que proviene de otro sitio, que no lo voy a explicar, tiene otro origen, pero el derecho positivo. Entre paréntesis le digo que el primero que habló de derecho positivo, o sea, el derecho creado por el ser humano, fue un jurista del año 1100, Abelardo, que pasó a la historia no solamente como un gran jurista y un teólogo, sino porque fue protagonista de una historia de amor con Eloísa,
una historia de amor dramática y tremenda, que les recomiendo, ya que estamos, que busquen en Google el romance de Abelardo y Eloísa, que ese romance del año 1100 dio lugar a una cantidad de poesías, obras de teatro, incluso óperas, inspiradas en la terrible historia de esa pareja de la época medieval y lo que tuvieron que pasar para sostener, digamos, su amor o el sentimiento que entre ellos existía. Esa persona, Abelardo, que pasó a la historia, yo diría, por su situación, por la relación con Eloísa, que después la cultura lo rescató en distintas obras, incluso en el cine, en su época fue un gran jurista y fue el primero que habló de derecho positivo, que él lo decía en latín, el derecho puesto, el derecho creado, no el derecho dado, que es el derecho natural. Nosotros nos regimos por el derecho positivo, el derecho creado por el ser humano. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar. Muchas gracias.